Buenos días a todos. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Quiero suplicarle que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra. Me alegro mucho de verlos. Vamos a leer la palabra en Juan capítulo 20, verso 25. Gracias a quien haya bordado esta toallita, muchas gracias por ese gesto. Muy bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 20, 25. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Espíritu Santo, muchas gracias por permitirnos escudriñar tu palabra a este nivel. Gracias por consolarnos con estos ejemplos que antes que nosotros hubo personas que pasaron las mismas vicisitudes, conflictos, dificultades, dudas que nosotros. Pero todo esto quedó escrito, dice tu palabra, para enseñarnos que no somos los únicos, sino que antes que nosotros, otros también tuvieron momentos de oscuridad, luces y sombras que nos van acompañando a todos a lo largo de nuestra vida, y que tú con tu paciencia, tu gracia y tu misericordia haces el tiempo para esperarnos, para que demos la estatura del varón perfecto y podamos llegar a parecernos a tu Hijo Jesús a través de muchas vicisitudes y de muchos conflictos que van purificando nuestra alma. Muchas gracias por esta congregación. Bendigo sus vidas, sus finanzas, su salud. Declaro que es un pueblo noble, generoso. Son diezmadores, ofrendadores y sembradores que no cierran su mano al necesitado. Sin embargo, Señor, también somos un pueblo que necesitamos de ti. Especialmente yo, que necesito ser enseñado por ti. Háblanos y gracias por este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Somos muy dados a ver a los apóstoles como superhombres, como personas de un perfil bastante alto, porque creemos que el Señor los escogió por virtudes o por algo bueno que tenían. Sin embargo, cuando leemos detenidamente la vida de cada uno de ellos, nos damos cuenta que fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, que no tenían nada de especial, al contrario. Lo que tenían de especial era su maestro, que era Jesús. Hay un axioma para nosotros que nos hemos convertido a Cristo y que muchas veces nos sentimos impotentes ante situaciones que llegan a la vida. Situaciones que realmente superan nuestra fe, nuestras fuerzas, nuestro conocimiento. Y creemos que los demás disfrutan de algo que nosotros no tenemos, sin darnos cuenta que todos tenemos necesidad de algo o de alguien. Por eso es importante no solamente escuchar la palabra con fe, pero también escuchar palabra que nos impulse, como decía la profecía, a levantarnos cuando caemos, a seguir el camino cuando tropezamos y a no permitir
que las adversidades nos venzan. A todos nos ha pasado en alguna circunstancia que hemos caído en un bache de dudas, de conflictos, de preguntas sin respuestas. Hay momentos en nuestra vida que caemos en un hoyo profundo de incredulidad, en una vorágine de preguntas: ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué no logro salir adelante? ¿Por qué no logro alcanzar mis metas y mis sueños? ¿Por qué mi matrimonio se ha oxidado y no parece que salga adelante? ¿Por qué por más que trabajo no logro estabilizar mis finanzas? Cuando llegamos a un túnel de conflictos, problemas y escasez, y la oscuridad nos engulle sin darnos una posibilidad de salida, nuestra fe muchas veces, como un castillo de naipes, empieza a desarmarse lentamente. Hasta que llega la decepción y nos olvidamos de la fe. Nuestro corazón, tan humano como es, nos traiciona y nos habla no con susurros, sino con gritos que clama: haz algo, rebúscate, ayúdate que yo te ayudaré. Esa voz interna que nos hace sentir inútiles a veces. Hoy en la mañana estaba hablando con un hermano que se fue a Estados Unidos hace un par de años y es un hombre que ha sido muy fiel con sus ofrendas, sus diezmos. Sin embargo, sufre la ausencia a veces de su familia. O sea, no lo tiene todo. Logró alcanzar un momento de estabilidad financiera para salir de sus conflictos. Sin embargo, tuvo que sacrificar algo por alguien. Pareciera que la vida fue hecha para eso. Y esa es la tragedia del cristiano. Porque el que no es cristiano no siente esa presión, porque está acostumbrado a vivir de deuda en deuda, de conflicto en conflicto, de fracaso en fracaso, y lógicamente usa placebos para adormecer su mente, que puede ser el vicio, el licor, la pornografía, la calle, el deporte. Son adormecimientos mentales para olvidarse por un momento de la tragedia que pueda estar viviendo. Y no es una tragedia porque a alguien se le murió, una tragedia interna de sentirse inútil, incapaz de poder resolver situaciones que otros han logrado hacerlo. Esa tragedia nos alcanza a todos y a veces nos deja con el deseo de quedarnos postrados y desanimados. Eso es lo que provoca la depresión emocional. Una depresión que poco a poco va inundando todo el cuerpo hasta que somatiza y empieza a mostrar señales de enfermedad, decaimiento, apatía, mal humor. Es cierto que seguimos viniendo a la iglesia, pero ya no venimos con el deseo de aprender. Venimos porque se ha convertido en algo rutinario, obligado. Porque ¿a dónde voy el domingo si toda mi vida he ido a alguna iglesia? ¿A dónde voy cada domingo? No puedo quedarme en casa porque me van a empezar a llamar los hermanos o me voy a sentir extraño si no voy. Otras veces oramos, seguimos haciendo nuestro devocional diario, pero sin expectativas ni esperanzas de encontrar respuestas. Leemos la Biblia y es un pozo seco que ya no satisface nuestros deseos internos. Seguimos pareciendo cristianos, pero realmente todo es pura fachada. Esa es la realidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra alma se rebela contra todo eso. Sin embargo, Jesús llega otra vez
con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una profecía, con un mensaje como este. Porque si soy sincero, esto se repite de cuando en cuando. La vida del cristiano no es una línea recta del ir A al B, sino es una línea llena de baches, de sub y bajas. Y muchas veces esas son las cosas que no sabemos explicarnos. Sé que Jesús me ama, sé que está ahí, pero no lo veo actuar. Los problemas me están ahogando y no encuentro su mano ni escucho su voz, y eso me hace sentir solo, abandonado y sin esperanzas. En ese punto es donde muchos flaquean y abortan su camino, su fe, y es que algunos toman el camino de irse de su casa sin ponerse a pensar que van a provocar más problemas que soluciones. Otros, lógicamente, como dije anteriormente, se imbuyen en un vicio que no es un vicio destructivo físicamente, pero puede ser un vicio emocional que los va apartando poco a poco, no solamente de la fe, sino del amor. Cuando usted deja de amar a Jesús, deja de amar cualquier cosa. Cuando usted ya no ama a Jesús, ya no ama a su esposa, a sus hermanos, a sus hijos. Está ahí en la casa, sí es cierto, pero con deseos de salir, de no estar, de no existir. Así que esas son las cosas que suceden en la vida de los apóstoles. Anteriormente hablamos de Pedro, cómo Pedro se decepcionó de ver a Jesús en un momento tan débil, en un momento en el cual su líder, aquel hombre que lo había hecho caminar en el agua, aquel hombre que había peleado contra el César de su tiempo, ahora en el patio del sumo sacerdote está siendo golpeado, magullado, y Pedro lo ve en una situación tan lamentable que no logra entender. Por eso cuando la criada le dijo, tú eres de ellos, él lo negó rotundamente. Yo no conozco a ese hombre. Ya vimos ese mensaje. Yo no conozco a ese hombre. Ese hombre no es el que yo conozco. Esa esposa que grita, que amanece de mal humor, que de repente tiene dolores, que no comprendemos, esa no es la esposa que yo quería, pero es parte del paquete. Ese no es el hombre con el que yo soñé terminar mis años. Ese hombre que ha envejecido, que ya no tiene carácter, que ahora los nietos hacen con él lo que quieren. Y si hubiera sido en mi tiempo, mi papá no me hubiera permitido eso. A ese hombre no lo conozco. Yo conozco a aquel que me agarraba a escobazos, aquel que me insultaba y que me hizo llorar muchas veces. Ahora lo veo como sus nietos abusan de él. A ese hombre no lo conozco. Esas son las frases que repetimos. Tomás es el paradigma del desconcierto. Es el paradigma del desconcierto y desolación profunda ante la crucifixión de Jesús y su ausencia. Esta desolación llevó a Tomás a cerrarse completamente a la posibilidad de la verdad que le cuentan. El que ha sufrido ya una terrible decepción tiene miedo de volverse a ilusionar. Por eso es que aquellos que han fracasado en un matrimonio difícilmente querrán volverse a casar. Ya probé y no funcionó, pastor. Puse toda mi esperanza, mis sueños, mis ilusiones. Creí la palabra de que nos iba a separar la muerte y lo que nos separó fue otra mujer, otro hombre, el dinero, las deudas, el silencio. Y uno le dice, pero hermano, vuelva a probar. No, ya no, me da miedo. No quiero volver a sufrir lo mismo.
Eso le pasó a Tomás. Sus amigos le dijeron, hemos visto a Jesús. Y Tomás no lo cree, está decepcionado. Está decepcionado porque él no estaba ahí cuando Jesús llegó. Esta desolación llevó a Tomás a cerrarse completamente. El que ha sufrido, repito, ya una terrible decepción, tiene miedo de volverse a ilusionar. Tomás se reprocha a sí mismo el haber sido tan crédulo y se defiende frente a la posibilidad de volver a recibir otra herida. Y eso pasa en nuestras vidas. Ya me lastimaron una vez, no vuelvo por otra. Tal vez esa vez fue cuando usted estaba en el colegio, se enamoró de aquel muchacho, compañero de escuela, y luego se burló de usted y ahí cerró su corazón. Tal vez usted pidió un milagro y se lo hicieron a otro hermano y usted se decepcionó porque lo que creía que era para usted se lo dieron a otro. No vuelvo a pedir. A mí no me contesta Dios. Nos peleamos con la vida, con Dios, con los hermanos, con la familia. ¿Cuántas familias quedan desintegradas porque no creen en nosotros? ¿Cómo voy a creer en fulano si cuando vivíamos juntos nos engañó tanto? Eso le pasó a Tomás. Tomás se reprocha a sí mismo el haber sido tan confiado, de haberle creído a Jesús sus promesas, de que iba a estar con ellos toda la vida. Él le dijo, estaré con ustedes toda la vida. ¿Y ahora qué pasó? Tomás no lo ve. Tomás se ha quedado solo totalmente. Sus amigos, los otros apóstoles, le decían, hemos visto al Señor, pero él les respondió, yo no lo puedo creer. O sea que si Él no se muestra en mi vida, ¿es porque no soy parte de su grupo? ¿Es porque no soy su hijo? ¿Por qué le contesta al otro y a mí no? ¿Por qué a ella le hizo el milagro y a mí no me responde? Tengo tanto tiempo estar esperando un bebé y no hay modo que llegue. Pasé tanto tiempo esperando un esposo, me dijeron que iba a venir, que el Señor lo va a traer como Adán y Eva, pero nunca vino. Y me quedé esperando y el tiempo pasó y ahora mi corazón se secó. No puedo creer que Jesús haya resucitado, dice Tomás. No puedo creer lo que ustedes me dicen, porque por haber creído, miren cómo estoy, en la derrota moral, en la derrota espiritual. Así que realmente, si yo no veo sus manos, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, yo no vuelvo a creer. ¿Por qué está Tomás ausente en la primera visita? ¿Por qué no estuvo ahí en el aposento cuando llegó Jesús? El Evangelio no nos da ninguna clave. Quizá fue una ausencia casual. Quizás estuviese ya organizando su vida al margen del grupo. Recordemos que los discípulos de Maús habían hecho casi lo mismo. Mataron a Jesús, lo enterraron, no resucitó, todo se acabó, vámonos a la casa. E iban camino a la aldea, decepcionados. Todo se terminó. El que había dicho que era nuestro rey, nuestro Señor, ya no existe. Imagínense a estos tres amigos caminando de madrugada, pensando cada quien. Por eso cuando Jesús los alcanza sin ellos saber que era Él, les dice, ¿qué meditáis en vuestro corazón? Quiere decir que iban en silencio. No iban hablando verbalmente, cada quien iba imbuido en sus pensamientos. Hay silencios en el matrimonio que hablan más que 1000 gritos. Hay silencios en la vida que parece que gritaran más que muchas palabras. El silencio de un hijo cuando usted le habla y no le responde está diciendo más que si dijera muchos gritos. El silencio de una mujer cuando está decepcionada
usted le pregunta algo y no le responde, esos silencios son más locuaces que cualquier palabra. Estos tres hombres iban hablando en silencio cada quien con ellos mismos. Como ahorita, alguno de ustedes está pensando en sus propios problemas sin poner atención al mensaje, porque hay un diálogo interno que nunca se silencia. En estos casos, por ejemplo, cuando alguien se decepciona, ya no vuelve a pisar una iglesia. Cuando algún líder, algún pastor hace algo, algunos se decepcionan totalmente, no de la religión, sino de la iglesia. Y dice, no vuelvo a creer. Esas son las situaciones que suceden constantemente. Estos discípulos de Emaús iban tristes, cabizbajos, son la versión evangélica de la decepción. Esperaron a que finalizara el sábado y enseguida se alejaron de Jerusalén para volver a la vida privada de la aldea. Tomás debió haberse encontrado en una situación parecida. Seguramente Tomás, no sabemos su oficio, pero sí sabemos que era judío, pudo haber regresado a alguna aldea y refugiarse de miedo, de decepción. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? 3 años y medio guardando una confianza y una esperanza en su maestro y ahora ya no está. La depresión nos hunde tanto más cuanto más alta fue la exaltación precedente. A veces se dice que cuanto más alto subimos, más duele el golpe. Y eso fue lo que le pasó a Tomás. Creyó tanto en Jesús, puso tanto sus esperanzas en Él, que ahora que se encuentra solo, el túnel en el que ha caído es tan doloroso que ya no quiere saber nada más, a menos que pueda tocar el costado de Jesús. Cuando sus amigos le dicen otra vez a Tomás que han visto al Señor, quizás en su resistencia a creer, Tomás muestra un deje de despecho por no haberse encontrado en ese momento tan intenso y tan eufórico que los otros habían vivido con tanto gozo. ¿Cómo es posible que los otros están tan contentos de haber visto a Jesús y Tomás, que no estuvo ahí y no tuvo ese privilegio, cómo lo va a creer? ¿Cómo va a creer usted realmente en algo que nunca le ha sucedido? ¿Cómo va a creer en una sanidad si la enfermedad crece cada día, si las deudas ahogan más y más, si el dinero no alcanza, si la situación no mejora? Podemos imaginar su sorpresa cuando Jesús se aparece y se dirige a él, porque Tomás tiene un problema que es el problema de todos nosotros. Una de las cosas que más nos deprimen es habernos perdido en la vida algo importante. Si hubiera podido estudiar, si me hubiera podido casar, si por lo menos hubiera tenido un hijo, si tuviera casa propia por lo menos, si hubiera alcanzado un título, una carrera. Esas son las cosas que a veces nos deprimen cuando llegan las situaciones que muchas veces nosotros los hombres repetimos: y a esta edad, pastor, ¿quién me va a dar empleo? ¿Quién? Y ahí es en donde entra la depresión. Eso le pasa a Tomás. ¿Cómo puedo estar contento si yo no tuve lo que ustedes tuvieron? ¿Cómo quiere que viva feliz si yo no logré estudiar? Si para mí ya no hubo universidad, si para mí ya no hubo colegio, ¿de qué felicidad me habla? Así que Tomás no quería informaciones de segunda mano. Vamos a volver a probar, pero con condiciones. Por eso es que cuando Jesús visita nuevamente el tabernáculo, Tomás
está ahí en ese momento. Pero aquí es donde hay algo interesante, que Jesús había dicho: Padre, de todas las ovejas que me diste, ni una se ha perdido. Pero Tomás está perdido. Así que hay algo que hacer. Usted puede ser Tomás, el que se ha alejado de la fe, ha perdido los sueños, ha perdido el interés, ha perdido quizá la confianza en usted mismo, en usted misma. Se ve tan desagradable que piensa que ya no le puede gustar a nadie. Se ve en una bancarrota moral que piensa que usted ya no tiene valor, que ya no vale la pena seguir luchando. Y esto afecta más que a los hombres, a las mujeres. Ya no se arreglan, ya no bajan de peso, ya no viven con aquella esplendidez que vivían antes. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué me voy a arreglar? ¿Para qué voy a fingir algo que no hay? ¿Para qué voy a esperar algo que no llegó cuando más lo esperaba? Y es ahí en donde el enemigo se aprovecha para ocupar nuestra mente y nuestro corazón en otras cosas. Eso le está pasando a Tomás. Pero Jesús había prometido: Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Y Jesús está a punto de irse con el Padre, pero no puede irse hasta que realmente haya rescatado a su oveja número 100. Y esa oveja 100 era Tomás. Y puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que estamos aquí esta mañana, que hemos dejado de creer que somos importantes para Jesús, sin darnos cuenta que para Jesús sí somos importantes, que su sacrificio fue hecho por nosotros. Leía algo esta semana que me confirmó algo que mi esposa recibió hace un par de años, de que somos hijos únicos. El Señor no nos ve como un rebaño. Usa la palabra rebaño para algunas parábolas, pero realmente cuando leemos las cosas puntualmente nos damos cuenta que no es así. Dice la Biblia que cuando Moisés fue a vivir a la casa del dueño de aquella finca, el sacerdote de Madián, Jetro, dice que después de haberse casado, tuvo un hijo y le puso Gersón. Y aquí es donde está el mensaje escondido. Tuvo un hijo y le puso por nombre Gersón. Luego sigue diciendo, poco tiempo después tuvo un hijo y le puso el otro nombre, no me recuerdo cuál fue. Alguien me podrá recordar. La pregunta es, ¿por qué la Biblia no dice tuvo un hijo y tuvo otro? ¿Por qué los dos hijos son un hijo? Nos enseña que Dios nos ve como un hijo nada más. Somos únicos. Él no tiene dos hijos, ni tres, ni cuatro, ni 10. Él tiene un hijo. Cada uno de nosotros somos un hijo. Por eso dice Apocalipsis que al final nos darán un nombre que tenemos individualmente. Pero Tomás se ha perdido todo eso, porque lógicamente ha perdido no el rumbo, pero sí la fe. Por eso es que podemos imaginar su sorpresa cuando Jesús se aparece y se dirige a él directamente en el aposento. Lo interesante es que se dirige a él sin recriminaciones. Jesús muestra una gran condescendencia hacia la fragilidad de su discípulo. No había olvidado que Tomás, como cualquiera de nosotros, había dado muestras en ocasiones de una gran generosidad. Tomás estuvo en aquel momento de la multiplicación de los panes. Tomás estuvo con Jesús cuando hizo varios milagros, pero también es bien torpe
cuando la fe se le disipa. Cierto que Tomás esta vez se había puesto en un plan verdaderamente rebelde. A los discípulos les había bastado con que Jesús les mostrase las manos y el costado. Dice que cuando Él apareció en el aposento les dijo, miren mis manos, miren mi costado, miren, solo vean. Y creyeron. Tomás, en cambio, exige una comprobación más minuciosa de las heridas. Tomás es más exigente. Tomás es más pragmático. Si no veo y toco. Los demás solo vieron y creyeron. Tomás va un paso más adelante en la incredulidad, pero también en la confirmación. Tomás quiere ver, quiere tocar, quiere sentir. De otra manera, dice Tomás, lo siento, no puedo creer en que Jesús está vivo. Y Jesús lo escucha. En algún lugar de la atmósfera, Jesús escucha la queja doliente de su amigo. Lo escucha triste, decepcionado, angustiado y a punto de regresar a su vieja vida. Y Jesús no lo puede permitir. No puede perder a ninguna de sus ovejas. ¿Qué cuentas le daría a su padre entonces? Cuando se presente ante él y le pregunte, Jesús, ¿me cuidaste todas mis ovejas? ¿Qué le va a responder por Tomás? ¿Qué le va a responder por usted? ¿Qué cuentas va a entregar Jesús si usted no está donde debiera estar? Esa es la pregunta que Jesús tiene que responder. Nosotros tenemos que responder alguna pregunta. Una de ellas es, ¿qué hiciste con mi palabra? La pregunta que va a responder Jesús, ¿qué hiciste con fulano? ¿Qué hiciste? Y usted ponga su nombre. Por eso cuando usted ha perdido la comunión, la confianza en su congregación, la relación con sus hermanos, lamento decirle que usted está poniendo en un grave problema a Jesús, porque Él tiene que dar cuenta de cada uno de nosotros. Eso dijo Pedro, ayúdennos, porque vamos a dar cuenta de ustedes. Y esa es la voz de Jesús cuando se da cuenta que uno de sus Tomases no está donde debiera estar. Por eso desde el principio fue a buscar a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Tengo que darle cuenta a mi padre de dónde estás. No puedo descuidarte. No puedo permitir que te me alejes. No puedo permitir que pierdas el primer amor, que pierdas el fuego que tuviste antes. Tengo que hacer algo por ti. Ese es Tomás y esos somos nosotros. Jesús no puede perder a ninguna de sus ovejas, porque ¿qué cuenta le daría a su padre entonces? Tomás era importante para Jesús, como lo es usted y como lo soy yo, aunque a veces nos portamos como niños rebeldes, malcriados ante su santidad. Jesús se humilló tanto, se despojó tanto de su santidad, que permitió que Tomás tuviera las pruebas necesarias de que era cierto que había resucitado. Fue al único que le permitió que pusiera su mano en la herida. Ni a María le permitió que le tocara sus pies cuando quiso abrazarlo allá en el cementerio. Pero con Tomás fue diferente, porque Tomás es muy importante para él. Su vida, mi querido hermano, mi hermana, no es algo que pase como una nube, no es algo que se disipe con el tiempo. Su vida realmente para Jesús no solamente vale una gota de su sangre, no solamente vale un pedazo de su cuerpo como el pan que tomamos esta mañana,
pero más que nada vale el sacrificio y la promesa de un padre que dijo, nunca les dejaré solos, estaré con ustedes hasta el final. Así que si usted cree que usted está de más en esta congregación, si usted cree que su nombre no está escrito en el libro de la vida, el enemigo le ha mentido para robarle precisamente el privilegio de saber que aunque Jesús no se le muestre en la dimensión que usted quiere o espera, Él está ahí. Es más, usted no vino esta mañana porque no tenía nada que hacer. Usted vino esta mañana a escuchar esta palabra para que se lleve el testimonio de un Jesús que lo está buscando a pesar de sus dudas, a pesar de sus ausencias y a pesar de sus agendas. El Señor siempre lo está buscando. ¿Dónde andaría Tomás todo ese tiempo? ¿Dónde anduvo Jesús? En varias partes dice la Biblia, predicando, buscando gente, mostrándose. Hechos lo cuenta. Pero lo importante es que antes de irse tenía algo importante que hacer. Buscarlo a usted. Buscar a Tomás. Y la pregunta que surge escondida en esa historia es, ¿qué necesitas para creer en mí? ¿Qué necesitas? ¿Qué debo hacer para que creas en mí? ¿No le parece que es el colmo de la humillación de un Señor de señores y Rey de reyes? ¿No le parece que para nosotros es quizá una traición a los principios divinos exigirle a Jesús, si tú no te muestras a mi vida, no puedo creer en ti? Porque Él había dicho, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sin embargo, aunque tú no quieres creer en mí y que necesito hacer algo para que tú creas, lo voy a hacer. Me voy a humillar tanto, voy a hacer esperar a mi Padre por ti, porque se imagina que en el cielo estaba todo preparado para recibir al Rey. Los ángeles ya estaban listos desde hacía 3 días para recibir al Cristo resucitado que había vuelto a la vida. El Padre posiblemente ya tenía preparado el trono a su derecha, donde iba a sentar a su Hijo. Y quizá como aquella historia del Hijo pródigo, el Padre se inclinaba a la tierra esperando a qué hora aparecía su Hijo. Y su Hijo no llega. El Señor no llega. Los ángeles esperan y desesperan hora tras hora, esperando que aparezca el Rey de Gloria para coronarlo como Rey del universo. Todo está preparado para darlo al Señor, para sentarlo en el estrado en donde sus enemigos iban a ser puestos a sus pies, pero Jesús no llega. ¿Por qué no llega Jesús? Porque no ha aparecido Tomás, porque no ha llegado usted, porque no ha creído usted, porque todavía sigue confiando más en sus recursos, en su agenda, en sus intereses personales. Jesús no ha llegado al Padre porque le falta uno. Y ese uno era Tomás. Y ahora seguramente, aunque Jesús ya está sentado en el trono, el Espíritu Santo cada día debe llegar allá arriba a dar cuenta de nosotros. Y ahora el Espíritu Santo nos sigue buscando, nos sigue esperando, sigue confiando
en que no vamos a necesitar pruebas tangibles para creer en Él. Por eso es importante pensar, hagas o no hagas lo que te pido, Señor, tú sigues siendo mi Dios, sigues siendo mi Rey, sigo creyendo en ti. Hay milagros que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Mi esposa tiene en la lista de milagros uno desde hace varios años. Y cuando pasa algo frente a ella, solo veo que hace así, disimuladamente, saludando de lejos su promesa. Y esa fe es el pábilo que humea y que no se apaga, porque Jesús dice que no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Tomás necesita tocar, ver, sentir para volver a creer. Yo no sé qué es lo que usted necesita para volver a creer, porque Jesús está vivo, porque Jesús está a la diestra del Padre, enviándonos cada día sus milagros. Él estuvo esta mañana cuando usted tomó su desayuno, cuando manejó en la calle y apartó a todos los malos de su camino. Él estuvo con usted cuando estaba haciendo sus planes para su almuerzo. Él está con usted, aunque usted no lo vea. Tomás exigió una prueba tangible y Jesús fue tan hermosamente humilde que se la concedió. La pregunta, ¿qué necesita usted para creer? Es Jesús quien pregunta nuevamente, ¿qué debo hacer para que me creas? Ya lo hice todo. Ya lo hice todo. Cierre sus ojos, por favor. Quizá ahí donde usted está sentado o sentada, puede decirle, Señor, gracias. Perdóname si he perdido la fe. Perdóname si he perdido el fuego del primer amor. Pero ¿sabes qué, Señor? No quiero hacer lo que hizo Tomás. Quiero volver a creer en ti. O quiero seguir creyendo en ti. Esa es mi oración. Levantarme cada mañana y decirle, Señor, aunque no te vea, aunque no te sienta, no tienes que hacer nada más porque ya lo hiciste todo. Ahora me toca a mí que hacer lo que me toca. Solamente creer, poner mi esperanza, mi confianza, mis planes, mis deseos en tus manos. En lo personal, Señor, son 42, 43 años de creer en ti y no puedo darme el lujo de que a estas alturas de mi vida necesitar una prueba, porque me las has dado todas. Me has sanado, me has levantado, me has dado fuerzas y vigor cada mañana durante mis años de vida. Nunca me ha faltado mi pan de cada día. No he andado desnudo ni descalzo. No he andado solo. Tengo una esposa que me acompaña. Tengo un techo donde vivir. Tengo amigos que me aman. Tengo personas que me ayudan. ¿De qué puedo quejarme? ¿Qué pruebas puedo necesitar de que tú eres fiel?
Eres tú quien ha cumplido tus promesas de estar con nosotros todos los días. Señor, muchas gracias, porque este mensaje toca las fibras de mi corazón y me siento mal por aquellos momentos que he dudado de ti, Señor, que como Tomás te he reclamado, pero ahora me doy cuenta que no fuiste tú quien se ausentó, fui yo. Tú llegaste y yo no estaba ahí. Así que ahora me doy cuenta que fui injusto contigo. Perdóname, porque yo también como Jonás he caído en esas situaciones de necesitar una prueba tangible, obligándote a hacer lo que nunca debí haber hecho. Y no te prometo nada, Señor, pero sí propongo en mi corazón creer en ti, hagas o no hagas, te muestres o no te muestres. Me basta tu palabra para creer en tus promesas. Gracias por hablarme, por redarguirme y hacerme ver que como Tomás yo también, Señor, he exigido pruebas, olvidándome que tú siempre estuviste ahí. Que noche y día tú velas mi sueño, que cada mañana cuando despierto tú haces que mi alma regrese con más fuerzas y más confianza cada vez más. Gracias por esta preciosa congregación que me has dado y que son el motor que me impulsan a buscar tu palabra. Gracias por cada uno de sus miembros que nos muestran su amor con su cuidado, sus ofrendas, sus diezmos. Gracias porque estamos rodeados de tu nube de gloria como hiciste en el desierto con aquella generación que no te creyó. Gracias porque tú sabes por qué algunos milagros no han llegado. No es porque no quieras o no puedas, sino porque yo no estoy listo para recibirlos. Sin embargo, tengo lo que tú me has querido dar. Guárdame de hacer lo que hizo Tomás otra vez. No necesitas hacer nada más, Señor. Soy yo el que necesita creer más en ti. Soy yo quien necesita olvidarme de mi agenda y ocuparme, Señor, en ver al invisible con los ojos de mi espíritu. Muchas gracias por esta palabra que ha tocado mi corazón y que he compartido con tu pueblo y con aquellos que van a escuchar fuera de las fronteras, para que ellos también, Señor, puedan reposar y descansar solo en ti. Gracias por haberme esperado. Gracias por haber hecho esperar al Padre por mi culpa. Porque tú me buscaste, Señor, en medio de toda esa situación del mundo. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por revelarnos estos misterios escondidos en tu palabra. Recibe la honra, la gloria y el honor. Y como todos los días te pido que tu reino venga a mi vida y que hagas en mí tu voluntad. Esta noche te devolveré tu reino, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria.
Muchas gracias, Señor, por esta preciosa congregación. Bendícelos y que este mes de julio sea un mes lleno de bendiciones, de confirmaciones, de realización de planes y proyectos para todos aquellos que han confiado en ti. Muchas gracias y te damos esta ofrenda de palmas en el nombre de Jesús. Amén y amén.